Como les comentaba la semana pasada, estamos celebrando en este mes de octubre el mes de la Biblia. Y vale la pena que pensemos un momento, que reflexionemos acerca de un mal, si podemos llamarlo de esa manera, que sufre la iglesia actual, ¿no? Y es la poca atención que le prestamos a la Biblia. A la gente, y cuando hablo de la gente estoy hablando del pueblo cristiano, mucho más el que no, le encanta creer en cualquier cosa que es mística, en una aparición, en un viaje al más allá, en testimonios de personas que supuestamente fueron al cielo o al infierno y regresaron y nos advierten del peligro y de todo eso. Esas cosas a la gente le encantan. Me dice una de las librerías más antiguas, si no la más antigua aquí cristiana de Bucaramanga, me dice cuáles son los libros que le encanta comprar a la gente, de liberación, de demonios, de todas esas cosas, y me dice ella, y me lo dice con cierta tristeza, ¿no? De que a la gente le gusta lo fantástico, aquello pero lo que es doctrina, lo que es conocer a Dios, lo que es verdaderamente palabra sólida, a la gente poco le interesa eso. La gente, y una vez más, cuando digo gente hablo de los cristianos, creemos ciegamente en lo que nos dicen ciertas personas. Asumimos tradiciones. Dependiendo de quién nos lo dice, pues nosotros le damos una alta relevancia a lo que dicen, ¿cierto? Si es un personaje que tiene un programa de televisión, una mega iglesia, 20, 30, 40 años de vida pastoral, de alguna manera como que la tendencia es, pues lo que esa persona dice es. Y creemos entero lo que dice la persona. De repente creemos ciegamente lo que de pronto nuestros padres nos enseñaron. Creemos ciegamente lo que leemos en un libro, y estoy hablando de padres cristianos y de un libro cristiano. Creemos todo eso. Y quiero hacer una advertencia, ¿no? Una claridad. No estoy hablando de que lo que los papás cristianos enseñan está mal o que lo que los libros tienen con su contenido está mal. Estoy hablando del peligro y del problema que existe en la iglesia actual, es que no vamos a la fuente original, a las escrituras, a ver si lo que me dijo mi padre, si lo que me dijo el libro, si lo que me dijo el conferencista que vi es acorde a la verdad de Dios. Y entonces, ¿cómo sabe usted que las palabras de ese predicador, las palabras de ese libro, las palabras de esa canción son conformes a la voluntad de Dios? Alguno podrá decir, es que mis papás son cristianos de segunda y tercera generación y son muy bíblicos y ese libro cita versículos y versículos y versículos y el predicador que yo escucho y que me gusta es muy pegado a lee versículos y versículos. El cantante que compuso esa canción es inspirado por Dios y él es muy espiritual y sus canciones son inspiradas en pasajes de las escrituras que cita los versículos en medio de la canción. Y entonces con eso decimos, listo, check, es verídico lo que me está diciendo. Ahora bien, yo puedo sacar pasajes de la Biblia, citar versículos de la Biblia y con ellos llevarlos a que ustedes crean que yo soy el padre de ustedes. Y hay versículos que pudieran dar a entender eso. Pablo dice, yo soy como un padre a ustedes y como a mis hijos de embarazados y los amo y con tal manera, ustedes son mis hijos y tienen que obedecerme y respetarme, y les cito versículos y los someto y nos convertimos en una secta. Yo puedo tomar versículos de la Biblia y justificar el hecho de que yo o cualquiera de nosotros tiene poder para perdonar pecados, de modo que damos y otorgamos la salvación a las personas. Tomando versículos de la Biblia, yo puedo hacer
que el purgatorio exista, cuando no existe. Tomando versículos de la Biblia, yo puedo hacer parecer que yo soy el representante, el único representante de Dios aquí en la tierra. Yo puedo usar la palabra de Dios y manipularla de una manera magistral que ustedes no se dan cuenta porque estoy citando versículos y los estoy explicando. Y ustedes dicen, uy, sí. Y yo puedo hacer parecer que Pedro, el apóstol Pedro, no es conforme a la verdad de Dios, que las cartas de Pedro son falsas. Porque mire que Pablo, el último de los apóstoles, reprendió a Pedro y le dijo que él estaba haciendo lo malo. Y entonces manipulo cualquier cosa de las Escrituras, en una canción, en un libro, en una prédica, en una enseñanza a un hijo, en un discipulado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si eso es verdadero o no? Tragamos entero y no cuestionamos. Los discípulos de Berea dice que ellos tomaban nota, y yo los invito a ustedes a que tomen nota de lo que aquí se predica. Ellos tomaban nota y cuando llegaban a su casa decían, ok, me pareció supremamente convincente, los versículos están bien, sin embargo yo voy a estudiarlo a mayor profundidad y cerciorarme de que eso es así. Y si eso es así, yo tengo que hacer algo con mi vida, con esa palabra. Un ejercicio juicioso, un ejercicio responsable de venir a la palabra de Dios y cerciorarme. ¿Qué canciones cantamos hoy? A la luz de la Biblia. Bueno, las canciones que cantamos aquí, igual nosotros ya hemos hecho el ejercicio, ¿no? De que sean sin errores teológicos. La predicación, yo hago el ejercicio. Pero eso ustedes no lo saben. Y los animo a que lo hagan. ¿Qué canción es esa? Escúchela a la luz de las Escrituras, en oración. Uy, a mí me parece que esto que dice no es muy bíblico, porque la palabra de Dios dice pa, 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 pa. Venga, Daniel, la canción tal me parece que no es bíblica por esto. Uy, sí, tienes toda la razón. Tenemos que sacarla del repertorio. Hay cualquier cantidad de libros cristianos, de canciones de cantantes cristianos que no son conformes a las Escrituras. Y tragamos engaños por montones. Prédicas, enseñanzas de nuestros padres, de nuestros pastores. Porque ninguno de nosotros es libre de errores. ¿Quién no tiene errores? La palabra de Dios, las Escrituras. Y es nuestra responsabilidad ir a la palabra de Dios como la fuente perfecta. Venimos a la iglesia y no leemos la Biblia, no sacamos la Biblia para ir mirando mientras vamos predicando. O sea, yo leo un versículo y el que no trajo Biblia cree que así es el versículo. ¿Y qué tal que yo lo esté parafraseando, inventándomelo? ¿Sí? La Reforma Protestante surgió justamente de esa situación y estamos hablando hace 500 años. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, allá en Alemania. No fue el primero, habían otros hombres de Dios un poco anteriores a Martín Lutero que ya habían empezado a escudriñar, a estudiar la Biblia y estaban diciendo, espéreme, lo que vivimos, la fe que vivimos como sociedad no es una fe bíblica. ¿Por qué Martín Lutero es la figura de la Reforma Protestante? Porque cuando Martín Lutero empezó a estudiar las Escrituras, ya existía la imprenta. Y entonces las 95 tesis de él se imprimieron por montones y fueron repartidas por todos lados. Y lo que habían empezado otros hombres como John Hus y se me olvidan los otros, de hablar, de decir, tenemos que irnos a la Escritura. La verdad respecto de nuestra fe que conocemos mundialmente está equivocada. Recordemos que para ese entonces, para el 1500, lo que se conocía de Dios
en todo el mundo occidental es lo que la Iglesia Católica enseñaba. Eran las creencias que todo el mundo tenía. Entonces, que la salvación es por medio de las obras, que por medio de las indulgencias podemos sacar almas del purgatorio y enviarlas al cielo. Es decir, las indulgencias es, yo pago una platica, hoy en día también se sigue haciendo, yo pago una platica y con esa platica, tan pronto yo doy esa plata, ¡puf!, sale un alma del purgatorio y se va derecho para el cielo. Hablaban de que eso era bíblico, hablaban de que para pedirle a Dios debía hacerlo por intermedio de María, torciendo la palabra en las bodas de Caná, que Jesucristo no le negó a su madre lo que le pidió, que vaya y haga eso. Entonces, Dios no le va a negar nada a María. Si usted quiere que Dios haga algo, pídalo por intermedio de María. Pídale a San Pedro, a San Juan, a San Pablo, a San Benito, y muchísimas otras creencias que se daban de manera fundamental, ¿no?, respecto de la suficiencia de Cristo, que cantábamos hace un momento. Tú me basta, Señor Jesús. En la teología católica, Jesús no basta, porque se necesitan las obras. Y eso era lo que la gente conocía para 1500, cuando estos hombres empiezan a decir, vamos a las Escrituras. Yo quiero que miremos un pasaje, que vayamos a las Escrituras. Isaías 8, versículo 20. Isaías 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, ¿de qué está hablando? Son de alguna manera sinónimos de la palabra de Dios. El Salmo 19 nos dice que la palabra de Dios es llamada ley, es llamada testimonio, es llamado mandamiento. Entonces nos está diciendo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si lo que usted habla, si lo que yo hablo, si lo que predico, si lo que enseño, si lo que vivo, no es conforme a la palabra de Dios, ¿qué nos dice el Señor? Estás dormido todavía, tienes la venda puesta todavía, no ves como deberías ver, estás dormido aún al conocimiento de Dios, a la verdad de lo que Dios dice. Yo puedo pararme acá y decir, voy a hablar en nombre de Dios. Esta es una palabra directamente de Dios. Soy un emisario de Dios mismo. Y puedo decir, esta es palabra de Dios. Pero si lo que yo digo no es conforme a la verdad de las Escrituras, entonces, por más que yo invoque a Dios y diga que soy enviado de Dios, no es verdad. Entonces no es porque yo llegué aquí una mañana, y diga, anoche el Señor me mostró esta visión. Y puede ser verdad, tuve una visión, tuve un sueño muy espectacular. Pero Satanás también da sueños y visiones. Y entonces, ¿cuál es mi garantía para saber si esa visión o ese sueño viene de parte de Dios? Lo estamos diciendo. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura es la fuente fundamental, la única verdad absoluta que hay. Que es que un ángel se me apareció y me dijo esto y esto y esto, Daniel. Y les pongo un ejemplo para no ir muy lejos. Y cómo de ahí salió teología, y a 3 niños, si no estoy mal fue en México, se les tuvieron una aparición, una luz y un brillo, un destello y una voz muy dulce. Y ahí nació la Virgen de Fátima.
de las tantas que han habido, de una supuesta aparición. La palabra de Dios nos dice: Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Y qué es lo que busca? Engañar. ¿Y cómo nos engaña? Pues haciéndonos creer que es algo verdadero, que es algo muy bueno. Nosotros necesitamos venir a la fuente, a la verdad. Cuando nosotros rechazamos la suficiencia de las Escrituras, estamos cometiendo una locura. ¿Qué más necesita usted, aparte de la Escritura, para saber cómo controlar su carácter? Para saber cómo llevar una vida recta. Para saber cómo desempeñarse en el trabajo, en medio de las relaciones. Para saber cómo llevar una relación de pareja. ¿Qué necesita usted? Ahora bien, si vamos al aspecto de lo espiritual, la única manera de acercarse a Dios es por lo que dice la Biblia, a través de Jesucristo. Solamente a través de la Biblia usted conoce a Dios. Solo a través de la Biblia usted sabe cómo orar. Mucha gente ora, pero no oran conforme a las Escrituras. Necesitamos entender que la Biblia es suficiente, entenderla como la verdad absoluta en todo lo que habla, es la autoridad suprema y máxima en absolutamente todas las cosas. ¿Qué pasa con Martín Lutero? Les cuento un poquito la historia. Sacerdote de la Iglesia Católica, era lo único que existía en ese entonces. En 1507 se hace sacerdote. En 1512, doctor en teología. Para ese entonces, la mayoría de los sacerdotes se graduaban como sacerdotes y ahí terminaba su carrera. Se iban a sus parroquias y a dar las misas y todo eso. Pocos eran como lo fue Martín Lutero, que eran muy dados al estudio de la palabra. Y él estudió su doctorado porque era ávido por el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo pusieron como profesor. Entonces, lo primero fue profesor del libro de Romanos. Cuando empieza a estudiar Romanos y a enseñarlo, capítulo 1 nada más, porque en el Evangelio está el poder de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Esto inmediatamente le suena campanas en su cabeza. El justo por la fe vivirá. Y las obras que enseñamos nosotros, la iglesia, ¿dónde quedan? Él empieza a ser confrontado por las Escrituras, con el libro de Romanos, entre otras muchas cosas que va aprendiendo del libro de Romanos. Luego le dicen eso era en el 1515, en 1516 lo ponen a estudiar Gálatas. Estudia la carta a los Gálatas y pues Gálatas, el grueso de la enseñanza de Gálatas es: no vuelvan a las obras de la ley, manténganse firmes en la fe en Jesucristo porque somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces él le sigue sonando esta campana de ¿cómo así? Luego, 2017, Hebreos. Sí, por eso. 1517. El libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos habla de la palabra de Dios como viva y eficaz, como que penetra lo profundo del ser humano. Habla de Jesucristo como el sumo sacerdote que presentó un único sacrificio y ya no hay más sacrificios. Y pues la Iglesia Católica, cada misa está presentando sacrificios. Entonces a Martín Lutero como sacerdote practicante en las misas y todo esto, se ve absolutamente confrontado de que lo que tradicionalmente en la iglesia, los que enseñan y hablan de Dios, lo que él había aprendido no era conforme a las Escrituras. Y entonces él plantea las 95 tesis como hermanos del Vaticano. Bueno, pongámosle, él había ido a Roma y había visto la corrupción tan terrible que había
en la ciudad como tal y en el clero incluido. Y se aborreció el asunto de las indulgencias, que por esa época fue que nacieron, porque estaban construyendo la Catedral de San Pedro, o la que hay hoy en día allí en la ciudad de Vaticano. Y ese dinerito para sacar un alma del purgatorio era para construir esa catedral. Él se indignó por esas cosas. Él se indignó porque cuando fue a Roma para ir al Papa, lo que le dijeron fue esto: esas escaleras que hay para subir a la presencia del Papa fueron las escaleras que Jesucristo subió cuando fue a juicio delante de Poncio Pilato. Entonces, pues era ir a ver al Papa. Ese privilegio lo tienen muy pocas personas en el mundo, inclusive hoy en día. En esa época, pues mucho más. Cada vez que usted si usted sube por esas escaleras orando por una persona, cuando usted llegue a la última escalera, esa persona ha salido del purgatorio y ha pasado al cielo. Él empezó a subir las escaleras, cuenta la biografía de él, empezó a subir las escaleras y el pensamiento que tuvo fue: lástima que mis papás no se han muerto, porque de esa manera por lo menos podía sacar a uno del purgatorio y mandarlo al cielo, ¿no? Porque esa es la enseñanza católica y sigue siendo hoy en día. Todos se mueren y se van para el purgatorio, y de ahí podemos sacar a las personas al cielo. Entonces, paguemos misas para sacar a las personas del purgatorio. Hoy en día es lo mismo. Entonces la primera escalera empieza Martín Lutero a pensar en esto: uy, que sí, que mis papás, qué lástima que no se murieron. Y cuando está ahí, él narra que el Espíritu Santo le recordó: el justo vivirá por la fe. Y el hombre se regresó, se bajó de las escaleras, no fue a conocer al Papa y se regresó a su ciudad en Wittenberg, donde estaba estudiando, y dice que llegó muy confrontado. Él ver todas estas cosas, escribe las 95 tesis y ahí se da la ruptura. Obvio, todo el clero se escandaliza. ¿Cómo es que este hombre llega aquí a decirnos que la salvación no es por obras, que nosotros no perdonamos pecados, que la gracia, y que una cantidad de toda la teología católica, que el hombre la cuestionó y dijo: necesitamos revisar esto a la luz de las Escrituras. Y entonces, ¿qué hacen? Lo excomulgan. Obvio, lo primero que hace el Papa, lo excomulga y lo llama a juicio. Y entonces el hombre comparece delante del juicio. Le dicen que tiene que renunciar a todo lo que él ha proclamado. Él dice: denme un día y les doy una respuesta. Llega el 18 de abril de 1521 a dar su respuesta. Y le dicen: responda claramente y sencillamente. Y entonces quiero leer lo que él responde. Ahí estaba el Papa, el rey, los acusadores, los principales del clero. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos y sin dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones claras y evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Cuando sale, habían preparado para que lo capturaran y lo mataran, pero el príncipe algo, rey algo, le caía muy bien Martín Lutero, y preparó otros hombres como encapuchados, como si fueran unos bandidos, y lo capturaron, lo metieron, lo taparon y se lo llevaron como quien secuestra a alguien.
Entonces todos pensaron, uy, lo va a matar esta gente, no sé qué, y eran los que lo estaban rescatando. Lo llevaron a la fortaleza de este hombre y allí pudo continuar con su vida protegido por este hombre, Fernando III, algo así, no me acuerdo, Federico III, seguramente me equivoco en el nombre. Lutero claramente estaba diciendo, y con esto que digo yo no estoy hablando mal del Papa ni la Iglesia Católica, es decir, que sabemos todos sus errores, pero ese no es el centro es que él había aceptado, él junto con todas las personas que buscaban a Dios, habían aceptado lo que enseñaban, los que enseñaban de Dios, como la palabra infalible, como esta es la verdad de Dios. Y cuando se fue a estudiar las Escrituras se dio cuenta que no era así. Allí nace el postulado de las 5 solas, dentro de ellas sola Escritura, solo a la Escritura. Me encanta lo que él dice allí. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros pueda decir lo mismo convencido en su corazón. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y lo que yo vivo en mi relación matrimonial es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo vivo en mi relación en la iglesia y mi servicio a la iglesia y mi pertenencia en la iglesia es conforme a la palabra de Dios. Lo que yo vivo en mi trabajo, en mi hogar, en la calle, en el manejo de mis finanzas, de mi carácter, de mi tiempo, es conforme a la palabra de Dios. Y no traguemos entero sencillamente porque el que me lo enseñó, papá cristiano, pastor obviamente cristiano, conferencista cristiano muy bien intencionado, yo no lo sé. Yo no sé si me quería engañar, yo no sé si me estaba enseñando algo en amor que él pensaba que estaba en lo cierto, pero estaba equivocado. Y creo que cada uno de nosotros aquí, los que más llevamos en el caminar con el Señor, pueden darse cuenta que en la medida que han ido avanzando en su caminar con Dios, se han ido dando cuenta que habían creído cosas que no eran así. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo, cada uno tendrá sus propios ejemplos. Se me había dicho, y es un versículo bíblico, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Palabra que le dice Dios al pueblo de Israel cuando van a entrar a la tierra prometida. Entonces yo, siendo un casi egresado de la universidad, tal vez en mis últimos semestres, entraba a cuarta etapa o quinta etapa. ¿Han visto que hay un carro que siempre están rifando ahí? Yo le ponía mis pies. Señor, tú dices que lo que pise la planta de vuestros pies será tuyo. Y yo pisaba las llantas y pisaba la otra y le daba 7 vueltas al carro, orando por ese carro. Y yo no sé, hasta el día de hoy, alguien me dijo, no. De pronto fue que alguien ya le había puesto el pie antes que usted. Pero me refiero a que uno va tomando esas creencias equivocadas. Miren, hace como 15 días mirando unos materiales antiguos de un seminario que yo enseñaba de cómo evangelizar. Paso 1. Ore atando y reprendiendo y echando fuera todo demonio que esté por ahí en el ambiente, en las personas a las que usted va a ir. Ahora bien, yo debo orar porque Dios prepare el ambiente y que libere de cualquier opresión a la persona y esto. Pero yo no soy quien, y la Biblia, en ningún versículo de la Biblia nos manda a atar o a reprender al diablo. Son 2 palabras que no se nos mandan a nosotros. Y si yo la uso o la creo, es porque aún no he conocido o entendido el contexto de esos pasajes donde se encuentran y los que la sacan para manipular y decir eso, lo dicen. Y entonces yo decía, paso 1, ¿no? Como paso 3 era, antes de salir a evangelizar, cúbrase con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Y nada que ver. La sangre de Jesucristo, creo que todos ustedes lo tienen claro,
Cuando uno va a las Escrituras, la sangre de Cristo es el precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz, pero no tiene ningún poder protector como amuleto de que estoy en un problema y sangre de Cristo, cúbreme, me cubro con la sangre de Cristo. Cubro a mis hijos con la sangre de Cristo porque van a salir de casa en este viaje y la protección va a estar con ellos. La sangre de Cristo, cuando usted lee la sangre de Cristo, únicamente es mencionada como el pago, la muerte. En la sangre está la vida, es la muerte que yo tenía que haber recibido. Él muere en mi lugar. Es lo único que se menciona con la sangre de Cristo. Es el pago, el precio por mi salvación. ¿Quiere la protección de Dios? Sí. Habite bajo las alas del Altísimo. Habite en la presencia de Dios. Obedezca al Señor para que usted esté bajo la protección del Señor y esté recibiendo las bendiciones de estar caminando en obediencia a Dios. No es algo místico, es decir una palabra y ¡uf! Armadura de Dios, ven a mí. Que algunos lo hacen de esa manera, al salir se pone la armadura de Dios. Eso no es de esa manera. Entonces, nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos madurando en nuestro conocimiento de Dios y nos vamos dando cuenta que todas esas cosas que una vez creímos, dice uno, uy, así no son. Y ya no las enseñamos de esa manera, ya no las practicamos de esa manera que lo hicimos en otra época. ¿Por qué? Porque fuimos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, yendo más allá de la fuente que nos lo dijo. Una vez más, predicador, pastor, amigo, familiar. Entonces, así como Martín Lutero le dijo muy clara y directamente al Papa y a todo el clero, yo no confío en ustedes. Mi confianza certera y absoluta está en la verdad de las Escrituras. Lo mismo es lo que nos está enseñando el Señor a nosotros esta mañana. Que vayamos siempre a la fuente infalible de la palabra de Dios. Que consultemos en cualquier tema y cualquier asunto la verdad de las Escrituras y hagamos un ejercicio juicioso de ir a la Biblia. ¿Cuál es el problema de los cristianos hoy en día? Una vez más, yo quiero saber algo acerca del perdón. Quiero saber algo acerca de, Daniel mencionó uno de esos pasajes de atar. Voy a buscar en YouTube y me voy a lo que dicen los predicadores en YouTube. Caramba, ¿cuál es la lección? Vaya directamente a la fuente, a las Escrituras, vaya a la Biblia. Utilice una concordancia y entonces la concordancia le va a mostrar todos los pasajes en la Biblia que hablan de ese tema. Y váyase uno por uno y estudie no solo el versículo, sino el contexto de ese pasaje. Es la única manera en que entendemos la verdad. Uy, pero eso lleva mucho tiempo, sí, pero es nuestra responsabilidad como cristianos. Estar en la presencia de Dios, escudriñando su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Esto no es asunto de interpretación privada. No es, póngale mucha atención, no es que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel. Yo ese versículo lo interpreto diferente. No es que leamos aquí un versículo que habla, pongámosle, de atar y desatar demonios o lo que sea que creamos que diga el pasaje. Y le pregunto, ¿tú qué entiendes? ¿Tú qué entiendes? ¿Tú qué entiendes? ¿Tú qué entiendes? De ninguna manera. La palabra no está sujeta
a nosotros para que la interpretemos como cada uno le parece. Ahora bien, si mi interpretación de ese pasaje, yo siento que estoy teniendo una revelación, ¡wash! Esto nadie más lo ha dicho de esta manera. El Señor me está mostrando algo muy profundo. Venga, me adelanto. Toda la palabra fue traída por el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo es Dios, no cambia. Lo que dijo es exactamente lo mismo que sigue diciendo hoy en día. Entonces, si lo que yo entiendo de este pasaje bíblico no es lo mismo que entendían en 1500 los reformadores, no es lo mismo que entendían en el año 300, no es lo mismo que entendían los apóstoles, entonces yo estoy interpretando de manera privada ese pasaje. Ahí es donde, por ejemplo, los credos, credo de Nicea, credo de los apóstoles, hay varios credos que han salido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Cuando ha habido alguna confrontación con teologías erróneas, han tenido que salir a decir, bueno, no, espérenme, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Miremos, y han sacado unos credos para contrarrestar o combatir herejías o doctrinas en las diferentes épocas. Nos pueden ayudar a entender el pasaje. La Biblia se interpreta a sí misma. Principio básico, el primer principio de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a ella misma. ¿Qué dice la Biblia de este tema? No puede haber una sola contradicción. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos preguntar y que sí puede cambiar? La aplicación. La interpretación es única desde el momento en que se dijo al hombre de Dios que la escribió, y así ha sido revelada o iluminada a los hombres que buscan a Dios, hombres y mujeres que buscan a Dios. El Espíritu Santo nos da exactamente la misma interpretación. Por eso usted no se puede quedar con sus propias ideas, con su propia visión. Tiene que estudiar y consultar y mirar, y no hacer doctrina de la revelación que usted le dio. Lo que sí cambia es cómo lo aplico a mi vida. Pues yo estoy pasando en un momento de enfermedad muy tenaz. Pues entonces esa palabra de fe viene aplicada a este momento de mi enfermedad. No, yo estoy emprendiendo un negocio. Bueno, esa palabra que hablaba acerca de obedecer a Dios en este camino, la aplico a mi negocio, porque es mi situación real que estoy viviendo. Segundo aspecto, dice, no fue traída por voluntad humana. No es que a Pedro dijo, yo de qué escribo, yo de qué me pongo a escribir. Ya sé, voy a escribir de esto, y empezó. No, nada de la Escritura fue traído porque a alguno de ellos se le ocurrió escribir de ese tema. Siempre fue traída por la voluntad de Dios. Es decir, lo que encontramos en la Biblia es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Lo que Dios quiso que supiéramos, y nos dejó clara instrucción para todos los aspectos de la vida. Ahora bien, ¿la tomamos nosotros la palabra de Dios para los aspectos de la vida? Y tercero, dice, cuando estos hombres hablaron, lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que sea inspirado por el Espíritu Santo? Segunda de Timoteo 3:16 dice más o menos lo mismo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. La palabra inspirada es del griego theoneustos, que quiere decir exhalar. Es como el aliento que sale. Pero yo quiero explicarles esta palabra. Cuando usted habla, si usted habla y se pone la mano aquí al frente, ¿qué sale de su boca? Sale ese aliento, ese aire que sale soplado de su boca. Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí cuando habla de la palabra inspirada. Inspirada no es como que yo veo a mi esposa y digo, me siento inspirado y voy a componer un poema. Y escribo un poema muy bonito inspirado en su belleza.
Eso es lo que entendemos por inspirada, pero cuando dice que la escritura es inspirada, básicamente, literalmente está diciendo fue hablada por Dios a los hombres que la escribieron. Entonces yo quiero que nos preguntemos esto. ¿Tú qué seriedad le das a la Biblia? ¿Es un libro más? ¿Es que me dijeron que era un manual de vida? ¿O tú entiendes que la Biblia es la palabra hablada de Dios para tu vida en este tiempo presente, en tus circunstancias presentes? ¿Quién es Dios para ti? Porque también si mi Dios es un Dios pequeño, un Dios insignificante, un Dios amañado a mi criterio, pues la palabra de Dios va a ser de igual manera irrelevante en mi vida. Pero si mi Dios en el que yo creo es el Dios de la Biblia como se presenta, todopoderoso, majestuoso sobre todas las cosas, el eterno, el gran yo soy, entonces cuando yo vengo a la palabra, vengo con un temor reverente. Vengo con hambre y sed de conocer la palabra. No simplemente la leo y ya, sino que Señor, háblame. Señor, quiero conocerte. Y Señor, no entiendo esto. Y si yo no entiendo algo, ¿qué debo hacer? ¿Me invento alguna teoría? Señor, ábreme el entendimiento y permíteme entenderlo. Probablemente si usted sigue con esa intención de conocer a Dios, unos meses o años más adelante va a lograr entenderlo y va a lograr conocerlo. Porque nuestro conocimiento de Dios, como el conocimiento de cualquier tema, es progresivo. Vamos avanzando en el tema. Ustedes no enseñan, no sé qué clase de matemática, veo uno en 11. ¿Alguien que sepa matemáticas? Porque yo no sé. Cálculo. En 11... Usted no ve cálculo primero, usted primero se aprende los números. Después de aprenderse los números, de pronto aprende a sumar y restar. Después de eso a multiplicar y dividir. Y así poco a poco va aprendiendo diferentes cosas. El conocimiento de Dios es de la misma manera. Pero necesitamos estar ávidos de conocimiento, metidos en la palabra de Dios. Lo que Dios dice entonces está por encima de todas las cosas. ¿Y qué han hecho las personas tradicionalmente? No toman la palabra de Dios como la verdad. Toman lo que me dijo el pastor, lo que me dijo el sacerdote, lo que me dijo el profesor, lo que me dijo mi papá. Y claramente son personas dignas de confianza. Pero una vez más, no estoy hablando de que el profesor enseñó mal o que el catecista enseñó mal o que... Estoy hablando de mi responsabilidad, de la responsabilidad de cada uno de nosotros de ir a la fuente. Dice Mateo 7, versículo 13, desde el versículo 8 les está diciendo lo mismo y lo dice como 3 o 4 veces en este pasaje, pero quiero leer el que está en el 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas más semejantes a estas. Ustedes invalidan la palabra de Dios aferrándose a sus tradiciones, dice el versículo 8. Y nos pasa como cristianos. Pero es Marcos 7. ¿Entendieron Mateo? Hay que poner atención. Pues está muy... Era para probar si estaban validando. Hay que ir a la fuente. Marcos 7, desde el 8 hasta el 13, hay varias veces que dice lo mismo, ¿no? Invalidan la palabra de Dios porque se aferran a sus tradiciones. Alguien llegó a la iglesia, lleva 20 años en una iglesia. Y en la iglesia hacen vigilias. Todos los viernes hacen una vigilia. Y la vigilia es paso 1, orar. Paso 2, una reflexión. Paso 3, alabanza larga como de 1 hora. Toda la vida han hecho eso.
Ese miembro se va y llega a otra iglesia porque se fue a otra ciudad. Vamos a hacer una vigilia. Vamos a estar todo el tiempo estudiando la Biblia. No, 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 no. Eso no es una vigilia. Porque vigilia es, primero oramos, luego hacemos una reflexión y luego 2 horas de alabanzas. ¿Será que eso es una vigilia? ¿Qué es una vigilia bíblicamente hablando? O sea, los martes en la noche que estamos reunidos en la academia estudiando la palabra, estamos en vigilia. Vigilia es estar buscando al Señor en oración, en alabanza, en adoración, en estudio de la palabra, en horas de la noche, después de las 6 de la noche. Eso es lo que bíblicamente se llama vigilia. Si una iglesia tiene su reunión, supongamos, como lo hay muchas, los sábados a las 6 de la noche, todas sus reuniones, todas son vigilias. Aunque sea y tenga la misma estructura de la que estamos teniendo nosotros en este tiempo acá. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero nosotros nos quedamos con la idea de lo que en mi iglesia, lo que yo tradicionalmente he vivido. E invalidamos la palabra de Dios porque nos aferramos a lo que siempre hemos vivido. Aunque alguien nos esté mostrando con la Biblia lo que es una vigilia y cómo eran las vigilias bíblicas, y vemos a Pablo pasando la noche entera solamente estudiando la Biblia. Vemos a Pablo en la noche orando y cantando himnos al Señor. Diferentes maneras de hacer vigilia. Pero no, nos casamos porque es paso 1, paso 2, paso 3. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos. De repente no es cuestión de una costumbre eclesial, personal. Yo tradicionalmente entendí esto y yo siempre me cubro con la sangre de Cristo antes de salir de mi casa. Y porque Daniel lo haya mencionado ahí, eso no tiene nada que ver. Pero si usted de los que hasta el día de hoy se cubría con la sangre de Cristo, estudie el tema o acérquese. Acérquese y con mucho gusto lo estudiamos. Para que usted vea a través de la verdad de las Escrituras lo que Dios dice respecto de ese tema. Pero no invalide la verdad de las Escrituras por aferrarse a lo que usted cree que es verdad. Porque se lo dijo alguien con mucha autoridad. Porque usted mismo lo descubrió en un momento muy especial de oración. Vaya a las Escrituras. Lo hacían los fariseos, lo ha hecho la iglesia toda la vida y lo seguimos haciendo nosotros hoy en día. Es fácil, es muy fácil malinterpretar las Escrituras. Es muy fácil añadirle a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice esto bien interesante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Está Pedro hablando acerca de los escritos de las cartas de Pablo. Y entonces dice, en todas sus cartas, Pablo se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Y quién está diciendo esto? Pedro, ¿no? Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes, es decir, los que poco han estudiado, los que poco conocen la Biblia, e inconstantes, es decir, los que son cristianos, pero que no es que estudien las Escrituras constantemente, sino han conocido por aquí. Que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás Escrituras para su propia perdición. La Biblia misma nos dice, vea, todo lo que está escrito en la Biblia no es del todo claro. No es que usted lo leyó y lo entendió de una vez. Si usted va a leer lenguaje profético, normalmente se va a enredar la cabeza. Usted va y lee Daniel, los últimos capítulos. Y vi una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que salía del mar. Y un cuerno se comía al otro cuerno y entonces, ¿qué está hablando? No lo va a tomar literal.
Y tampoco si no ha estudiado la simbología profética, una vez más, la Biblia se interpreta a ella misma, entonces no se ponga a tratar de inventar y suponer que esto es esto o que es aquello. Simplemente diga, no lo sé, no lo conozco, Señor, ayúdame a poder estudiar este tema y poder tener entendimiento y en algún momento de mi vida llegar a conocer de qué está hablando este tema. ¿Sí? Sea honesto consigo mismo y no se ponga a decir ni a inventar cosas. Pero entonces aquí dice, hay cosas que son complicadas de entender. No solamente hablo de la profecía. Los mismos 10 mandamientos que estudiábamos, uno los lee por encima, pero cuando uno los estudia se da cuenta que hay mucho más en el contenido de lo que Dios nos está diciendo. Y el pasaje nos dice, cuidado con torcer las escrituras. Hay muchos que lo hacen. Tuercen las partes difíciles, pero también tuercen las partes fáciles. Hay mucha gente bien intencionada que lo hace porque no conoce la profundidad de las escrituras. Y es el ejemplo que he puesto en otros momentos acerca de los cantantes. Los músicos cristianos, llega un tipo con mucho talento a la iglesia, es ganado para Cristo, tiene su primer amor, está enamorado del Señor. Y en ese primer amor empieza a componer unas canciones muy lindas para el Señor con todo el corazón, con una música espectacular. Pero su teología es muy pobre, es un neófito. La Biblia dice que el nuevo, el neófito, no es apto para enseñar. Ahora bien, el que compone una canción básicamente está enseñándole a todo el mundo. Porque se repite y se repite y se repite. ¿Y qué es la clave para el aprendizaje? La repetición. Entonces, si usted escucha una canción que no es correcta doctrinalmente hablando, usted se traga muchos errores teológicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no estoy hablando de que la gente sea malintencionada, es que está enamorado con el Señor y su manera de expresarlo es con canciones, pero su teología es pobre y ahí para allá todo el mundo se vio afectado por una teología equivocada. Otros, teología de la prosperidad, el movimiento de los apóstoles, todas las herejías que existen hoy en día en medio de la iglesia cristiana, parten de ahí, de manipular las escrituras para hacer creer a la gente algo y tomar algún beneficio propio. Entonces, vayamos a las escrituras con una actitud correcta. La palabra de Dios debe entenderse casi siempre como se plantea literalmente. No use alegorías. ¿Qué es una alegoría? Estoy leyendo la Biblia, estaba leyendo el Evangelio, imagínense que entendí, el Espíritu Santo me lo reveló, que la resurrección de Lázaro representa el rapto de la iglesia. Sí, mire, porque, y empieza a explicar, no tiene nada que ver. Eso es salido de nuestra imaginación. La mayoría de los pasajes debemos entenderlos literalmente como lo está diciendo. Los que no son tan claros de entender, fuera del lenguaje profético, por ejemplo, Jesucristo dice, el reino de los cielos es como. Cuando dice es como, ¿qué entendemos nosotros? Que es una comparación, que no es literal. El reino de los cielos es como una semilla que un hombre plantó en un campo y entonces vino el otro. No está hablando literalmente. Es una representación, una figura de algo. Y la Biblia lo dice en el contexto. Entonces no nos pongamos a inventar. Le traen la mujer a Jesucristo en pecado. ¿Qué le dice Jesucristo? Vete y no peques más. ¿Qué estará queriendo decir? ¿Qué estará queriendo decir? Que se vaya y que no peque más. ¿Y cómo aplico esa verdad a mi vida? Yo creo que no hay que darle muchas vueltas, pues. Señor, ayúdame a entender y a verme a mí mismo en qué áreas yo estoy pecando. Ya no más. Listo, esa fue la aplicación. No espiritualicemos las cosas. Entonces,
tengamos cuidado de ignorar, de pasar por alto las Escrituras, de no tomarlas con la debida seriedad, de no tomarlas como la verdadera palabra de Dios, inerrante, infalible, es decir, que no tiene error y que cumple su propósito con nuestras vidas, en llevarnos a la salvación por medio de Jesucristo. Entendamos que la palabra de Dios está completa, no le hace falta absolutamente nada. Si usted mismo se le aparece un ángel y le dice, es que te escogí a ti para que fueras el que lleva la última revelación para esta época final, es falso. La palabra nos advierte que eso va a suceder y que no lo creamos. Que va a haber muchos que se van a parar y van a decir, yo soy el Cristo. Hay iglesias hoy en día que hablan de que Cristo ya vino por segunda vez. Hay iglesias hoy en día que tienen a Jesucristo en su propia comunidad. Googleenlo y van a encontrar varias de esas sectas que hablan en este tiempo presente, que están con Jesús caminando entre sus miembros de la iglesia, pues. Entonces, es la palabra de Dios hablada para nosotros, suprema autoridad en todo. Tú consultas la Biblia para todo, la tomas como la palabra de Dios para todo. Somos juzgados y debemos juzgar todo por medio de la Escritura. No juzguemos nosotros a la Escritura. La Escritura nos juzga a nosotros, nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras enseñanzas. Así que, como dice 2 Timoteo 2:15, ya con esto cerramos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y quiero citar dos hombres de Dios. Martin Lloyd-Jones, uno de los predicadores más importantes del siglo XX, médico, doctor de la reina de Inglaterra, de los más importantes de aquella época. Él dice, muestre a ver si, qué es lo que dice. Todos los problemas de la iglesia y del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Vale la pena pensar en eso. Todos los problemas de la iglesia y del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. El mundo cayó en pecado, pero Dios con su palabra nos muestra la verdad una vez más para volver a ese diseño original. Y un último autor, A.W. Tozer, autor de libros muy buenos, dice, no debemos atrevernos a editar a Dios, a cambiar su palabra, a tomarla como poca cosa. Así que amemos la palabra, comprometámonos con estudiar las Escrituras. Ojalá que hayan tomado nota y lleguen a sus casas a estudiar estos pasajes y mirar este tema a la luz de las Escrituras. Oremos.